Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en el Hospital de Sandringham, Norfolk, Inglaterra, en una familia aristocrática. Era la tercera de 4 hermanos y creció en el seno de una familia noble, los Spencer, pero su vida no fue tan idílica como podría parecer a simple vista. A los 7 años, sus padres se separaron, un evento que marcaría profundamente su infancia y su juventud. La pequeña Diana pasó mucho tiempo con su padre, pero la relación con su madre fue más distante después del divorcio. Sin embargo, desde temprana edad, Diana mostró una naturaleza compasiva y una habilidad para conectarse con los demás, rasgos que más tarde la definirían como persona. La joven Diana fue educada en internados y, a pesar de la posición privilegiada de su familia, sus años de formación fueron marcados por la inseguridad y el sentimiento de no ser completamente aceptada. A lo largo de su adolescencia, Diana experimentó problemas de autoestima y fue diagnosticada con bulimia nerviosa, algo que ella misma revelaría en entrevistas años después. Sin embargo, su vida cambiaría radicalmente a los 20 años, cuando conoció al príncipe Carlos. El 29 de julio de 1981, Diana se casó con Carlos, el príncipe de Gales, en una ceremonia que se transmitió a nivel mundial y fue vista por más de 750 millones de personas. Su boda fue un cuento de hadas moderno que cautivó al mundo, pero tras los focos y la admiración pública, la realidad de su relación pronto comenzó a mostrar grietas. Diana, una joven de solo 20 años, se vio atrapada en un matrimonio marcado por la soledad y la infidelidad. La relación entre Diana y Carlos fue muy tensa debido a su continua relación con Camilla Parker Bowles, la mujer que Carlos siempre había amado. Diana, por su parte, luchó por encontrar su lugar en la familia real, enfrentándose al aislamiento y a la falta de apoyo emocional. A pesar de los problemas matrimoniales, Diana fue madre de 2 hijos, el príncipe William, nacido en 1982, y el príncipe Harry, nacido en 1984. Ambos hijos fueron una fuente constante de amor y alegría para ella. Diana se entregó plenamente a la maternidad y fue una madre muy protectora, lo que la hizo aún más querida por el pueblo británico. Además, sus hijos le proporcionaron una vía para expresar su cariño y humanidad, algo que la sociedad valoró profundamente. A lo largo de su vida, Diana también se distinguió por su trabajo humanitario. Durante su matrimonio se involucró en causas benéficas y comenzó a ganarse un lugar en el corazón del público no solo como esposa del príncipe, sino como una persona genuinamente preocupada por los demás. Entre sus causas más destacadas se encontraba la lucha contra el SIDA y la pobreza, así como su incansable campaña para la eliminación de minas terrestres, que la llevó a viajar a lugares como Bosnia y Angola para generar conciencia sobre estos problemas. Su capacidad para conectarse con las personas, especialmente con aquellos que sufrían, la hizo una figura admirada en todo el mundo. En 1992, Diana y Carlos anunciaron su separación oficial, después de años de tensiones y distanciamiento. El divorcio fue finalizado en 1996 y Diana, aunque ya no era parte activa de la familia real, continuó siendo una figura pública de primer orden. Aunque atravesaba un momento personal difícil, su vida fuera del matrimonio comenzó a llenarse de nuevos proyectos y relaciones. Durante esta etapa comenzó una relación con el empresario egipcio Dodi Al-Fayed, lo que fue ampliamente cubierto por la prensa, y las críticas sobre su vida privada continuaron. La relación con los medios de comunicación fue una constante en la vida de Diana. Inicialmente fue adorada por la prensa, pero conforme fueron surgiendo los escándalos y las dificultades en su vida personal, los paparazzi comenzaron a acosarla sin descanso. La invasión constante a su vida privada la llevó a enfrentarse con los medios en varias ocasiones, pero nunca dejó de ser una figura fascinante para el público. El 31 de agosto de 1997, Diana sufrió un trágico accidente de tráfico en el túnel del Alma en París, mientras intentaba escapar de los paparazzi. La noticia de su muerte conmocionó al mundo entero. El luto en el Reino Unido y en muchos otros países fue inmenso, y millones de personas rindieron homenaje a la princesa de Gales, quien había dejado una huella profunda en todos los que la conocieron. La tragedia de su muerte tan repentina y violenta subrayó el costo humano de la obsesión de los medios por la vida privada de las figuras públicas. Diana de Gales dejó un legado perdurable como defensora de los derechos humanos y madre amorosa, mostrando siempre compasión por los demás. Su memoria vive a través de sus hijos, sus causas benéficas y su ejemplo de empatía y humanidad.